Hola chicos, me presento, soy el profesor Alfredo Neira del curso de Química y el día de hoy vamos a ver el tema de materia. Permíteme un momento, por favor, mientras voy instalando mi tableta. Profesor, no se le escucha. Ay, ahora sí, ahora sí. ¿Ya estamos? ¿Ahora sí me escuchas? Sí, Confírmame, por favor. profesor. Ya, chicos. Entonces, vamos, ya, genial. Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy, chicos. Eh, Vamos haciendo el tema de materia, ¿correcto? Ahora sí, chicos. Por favor, quiero que revises tu material y quiero que verifiques si la pregunta número uno coincide con lo que está en tu material. Confírmame. ¿Coincide o no coincide para comenzar, chicos? Sí coincide, profe. Sí coincide. A ver, verifica si la pregunta número dos coincide con lo que está en tu material. Esta es la pregunta dos. ¿Coincide o no coincide? A ver, confírmame. Ahí está. Ahí ya tu tutora te está mandando el material. Ya. Ya, chicos. Ahora sí. Para comenzar, chicos, recordemos qué es materia. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y que posee volumen. Ojo, que tiene masa y que posee volumen. Un truquito para identificar qué cosa es o no es materia es si se puede pesar. Por ejemplo, ¿un ladrillo será materia? A ver, Sí. Sí. te leo en el chat. Sí, sí es materia. ¿Por qué? Porque tiene masa, tiene volumen. ¿Y cómo sé que tiene masa? Porque se puede pesar. Pregunta, ¿la pizarra y una tiza serán materia? Sí. Sí, muy bien, chicos. A ver, pregunta. ¿La sombra, escúchame bien, la sombra será materia? Correcto, me ponen que no. Muy bien, te has dado cuenta. ¿Por qué no? Ya, pero ¿por qué no?
¿Por qué Porque no es no se materia? pesa. No tiene masa, no se puede pesar. Exacto, muy bien. No se puede pesar porque no tiene masa. Exacto, 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 exacto. A ver, otra más, otra más, otra más, otra más. Eh, un gas, por ejemplo, el aire. El aire, ¿eso no es materia? Ah, ya ves, ya me están dando respuestas diferentes. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Chicos, el aire sí es materia, porque el aire se puede pesar. Tú dirás, no, Alfredito, eso es mentira, no se puede pesar. Sí se puede pesar. Por ejemplo, mira, ¿alguna vez tú has visto un balón de oxígeno cuando está nuevo? Pesa bastante. O tu balón de gas ya. Tu balón de gas, cuando recién te lo traen a casa, está bastante pesado, ¿verdad? Pero cuando ya se acaba el gas, ¿acaso el balón no está liviano? Sí, ¿por qué? Está liviano porque se acaba el gas, ¿correcto? Exacto. Entonces, los gases, chicos, se pueden pesar. El aire es un gas, por lo tanto, se puede pesar. Los gases sí son materia porque se pueden pesar. Ahora bien, la materia de manera clásica y tan solo de manera clásica se presenta en tres estados, sólido, líquido, gaseoso. Ahora, ya sé que por ahí algunos me dirán, Alfredito, pero también existe el estado plasmático, también existe el estado supersólido o el estado Bose-Einstein, correcto, pero nosotros en esta parte del curso nos vamos a enfocar en los tres estados que todos conocemos, sólido, líquido y gaseoso. Repito, hay más estados, sí hay más estados. Está el estado plasmático, está el condensado Bose-Einstein, ¿de acuerdo? Pero por ahora nosotros nos vamos a enfocar en estos tres estados. Chicos, de manera general existen dos tipos de fuerzas, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Todo tipo de materia que existe en el mundo, en el universo, de manera general decimos que presenta unas partículas muy diminutas, extremadamente diminutas, que no se pueden ver ni con el microscopio, chicos, llamado átomos, todo tipo de materia. Una tiza, un ladrillo, una pared, un auto, cualquier tipo de materia está constituida por átomos. Todo tipo de materia está constituido por átomos. ¿De acuerdo? Y esos átomos o bien se pueden atraer o bien se pueden repeler. En el estado sólido, como puedes visualizar en la imagen, las moléculas prefieren estar atraídas que repelidas. La fuerza de atracción entre átomos, entre moléculas, es mayor que la fuerza de repulsión. En el estado líquido, acá que tú ves en la pizarra virtual, las moléculas prefieren estar entre atraídas y repelidas, atraídas y repelidas. O sea, las fuerzas de atracción y de repulsión son muy similares. Por otra parte, en el estado gaseoso, los átomos o moléculas prefieren estar repelidas que atraídas. En este caso, las fuerzas de repulsión son mucho mayores que las fuerzas de atracción. Ahora vamos al movimiento de las partículas. En el estado sólido, las partículas vibran, así como si fuera un temblorcito, prefieren estar vibrando. En el estado líquido, los átomos se mueven de manera vibratoria y también resbaladiza. O sea, así tiemblan como un temblor y también se caen, tiemblan así, medio que se resbalan una entre otras. Ya. Por otra parte, en el estado gaseoso, los átomos, las moléculas, tienen un movimiento caótico, al azar, indeterminado. Nadie sabe con exactitud por dónde se van a mover. A ver, tengo preguntas. Acá me viene, a ver, pregunta de Támesis. Profe, una pregunta. Ahorita que lo pienso, ¿cómo sabe que existen los átomos si no los pueden ver ni con el microscopio? Ah, muy buena pregunta. Esa es una pregunta que vamos a responder la próxima clase, porque la próxima clase justamente toca el tema de átomos. Así que esa pregunta por ahora te la voy a tener pendiente hasta la próxima clase. La próxima clase te lo voy a poder explicar con detalle porque en la próxima clase veremos el tema de átomos. ¿De acuerdo?
Es una respuesta que te debo para la próxima clase. Listo. Ahora bien, por otra parte, los sólidos ya tienen una forma definida. ¿Qué quiere decir una forma definida? Que no está cambiando por una fuerza externa. Por ejemplo, un ladrillo ya tiene una forma definida. Su forma no está cambiando. Pero ahora tú me dirás, pero Alfredito, si yo tiro el ladrillo al suelo, el ladrillo se rompe, su forma cambia. Sí, pero eso es porque le estás aplicando una fuerza externa. Ya, tú le estás aplicando una fuerza. O sea, si tú dejas en reposo al ladrillo, su forma no cambia. Por otra parte, la forma de los líquidos es variable. Va a depender mucho del líquido que del recipiente que los contenga. O sea, por ejemplo, si tú colocas un litro de agua en un recipiente esférico, entonces el agua va a tomar forma esférica. Si tú colocas un litro de agua en un recipiente cúbico, entonces la forma tomará forma de cubo. Si tú colocas un litro de agua en un recipiente, no sé, en forma de zigzag o en forma de cono, entonces el recipiente, el agua tomará la forma de cono. Por otra parte, la forma de los gases también es variable. Va a depender mucho del recipiente que los contiene. Por ejemplo, si tienes un gas que está contenido en un recipiente cilíndrico, entonces el gas tomará forma cilíndrica. Si tú colocas un gas en un recipiente esférico, el gas tomará la forma esférica. Si tú colocas un gas en un recipiente cúbico, entonces el gas tomará forma de cubo. Por otra parte, chicos, vamos a ver el volumen. Alfredito, ¿qué es volumen? Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, supongamos que sube una persona de 200 kilos. 200 kilos es un peso muy elevado. Suponte que sube una persona de 200 kilos a una combi. Entonces el volumen que ocupa esa persona en el asiento va a ser tremendo. De hecho, esa persona de 200 kilos ocupará dos asientos porque el volumen de su cuerpo es muy grande. ¿Pero qué es volumen? Volumen, a ver, deduce. A ver, mira. Imagínate que tienes una persona de 200 kilos. 200 kilos es demasiado. Y esa persona sube una combi. Por lo tanto, la persona cuando se sienta dentro de la combi o- ocupa en el asiento mucho volumen. Pregunta, ¿qué es volumen entonces? Deduce, ¿qué es volumen? Muy bien, Ana, es el espacio. Es el espacio. Muy bien, Anita. Es el espacio. Muy bien, Eric. Un lugar en el espacio. Excelente, Eric. El volumen se refiere al espacio que ocupa un cuerpo. Yo, por ejemplo, peso algo de 70 kilos. Entonces, si yo me siento en el asiento de una combi, el espacio que ocupe mi cuerpo será regular. 70 kilos no es mucho, tampoco es poco. ¿De acuerdo? Pero si una persona de 200 kilos se sienta en un asiento de la combi, el espacio que ocupe, el volumen que ocupa será más grande. Por lo tanto, el volumen de esa persona de 200 kilos es más grande. Entonces, en el estado sólido, chico, el volumen del cuerpo está definido. El volumen, por ejemplo, de un ladrillo no cambia. Por ejemplo, yo llevo un ladrillo de Perú a la China. Si ese ladrillo ocupa, por ejemplo, a modo de ejemplo, solamente a modo de ejemplo, un metro cúbico, si ese ladrillo lo llevo a la China, seguirá ocupando un metro cúbico. Por otra parte, chicos, en los líquidos, también el volumen que se ocupa es definido. ¿Qué quiere decir definido? Que no cambia. Si yo tengo un litro de agua y ese litro de agua lo llevo a la China, seguirá siendo un litro, no cambia. Pero por otra parte, el volumen de un gas va a depender mucho del recipiente que los contenga. Quiero que observes el gráfico acá, donde dice gas, aquí arriba, donde está el estado gaseoso. A ver, mira, acá te das cuenta que estas moléculas están separadas. Como están separadas, entonces si yo le aplico una fuerza por arriba, estas moléculas o estos átomos se pueden juntar. Se pueden juntar. Y si yo, chicos, hago crecer este recipiente que está aquí, chicos, este recipiente cuadrado, entonces estos átomos van a tener más espacio. ¿Dónde desplazarse? Ocuparán más espacio. Por lo tanto, ¿qué te puedo decir? Que en los gases
El volumen que se ocupa es variable. Va a depender mucho del recipiente que los contenga. Listo. Si quieres le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. A ver, tengo preguntas en el chat. Dice, no tengo preguntas en el chat. A ver. Pregunta, a ver, dice, los átomos se expanden en el recipiente. No es que se expanden en el recipiente, simple y llanamente los átomos tienen más lugar donde moverse. Recuerda que en un gas, los átomos, ¿qué dice? Prefieren estar repelidos. Si este recipiente es de 1 litro, si este recipiente de 1 litro, tú lo cambias por un recipiente de 10 litros, entonces los átomos van a tener más espacio donde repelerse. Por lo tanto, el volumen o espacio que ocupen será mayor. En conclusión, ¿qué te puedo decir? Que el volumen de un gas va a depender del recipiente que los contenga. Ahora vamos a tratar de resolver algunas preguntas. A ver, vamos a la pregunta número, a ver, Pregunta número 3. Acerca de los estados de agregación de la materia, marque la relación incorrecta. Incorrecta. A ver, según lo que te he dicho, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave a marcar? La clave sería la de dado. ¿Los sólidos son compresibles? No, para nada. Los sólidos no se pueden comprimir. ¿Pero por qué no, Alfredito? A ver, mira, te explico. Te explico. ¿Por qué los sólidos no se pueden comprimir? Acá te dicen que marques la relación incorrecta. Mira, acá te dice relación incorrecta. Pero ¿por qué la D es incorrecta? A ver, te explico. Acá quiero que te percates en el gráfico que en el estado sólido los átomos están muy juntitos, están juntitos. Apenas pueden vibrar. Entonces, si tú le aplicas una fuerza, estos átomos ya no pueden reducir su volumen. ¿Por qué? Porque ya están demasiado juntitos. Ya no los puedes comprimir porque ya están demasiado juntos. Muy diferente en el gas. En el gas los átomos están separados. Como están separados, si tú le aplicas una fuerza por arriba, entonces los puedes comprimir. Los puedes comprimir. Pero acá, ¿qué cosa le vas a comprimir si ya están bien pegaditos? Listo. Por eso, chicos, la clave a marcar en, en la pregunta número 3 sería la de dado. Listo. Si quieres le toma captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora bien, chicos, continuemos. Ahora vamos a los cambios de estado de agregación o a los cambios de estado de la materia. Como ya te había dicho de manera clásica, la materia se presenta en 3 estados: sólido, líquido, gaseoso. Sólido, como este cubito de hielo. Líquido, como el agua que bebes. Gaseoso, por ejemplo, en el aire. O las nubes que son vapor de agua. Las nubes que son vapor de agua. Entonces, chicos, supongamos que yo tengo un bloquecito de hielo y ese bloquecito de hielo yo lo caliento, ¿ya? Lo expongo a un proceso endotérmico. ¿Qué quiere decir endotérmico? La palabra endo significa dentro y la palabra termo calor. O sea, un proceso endotérmico es un proceso donde se absorbe calor, mejor dicho, donde se calienta un cuerpo.
Suponte que este hielo, que es agua sólida, tú sabes que el hielo es agua, que está en estado sólido. Todos saben que el hielo es agua que está en estado sólido, ¿correcto? Entonces, supongamos que el hielo tú lo calientas, ¿ya? A ese cambio, chicos, de estado sólido a líquido por acción del calor, se le llama fusión. Ahora tú tienes tu agua en estado líquido. H2O y esta L significa líquido. Tú tienes tu agüita en estado líquido. Pero, tú decides que esa agua la pones a calentar en una tetera. Entonces, esa agua tú la colocas en una tetera y la pones a calentar. ¿Qué va a pasar con esta agüita? A ver, pones a calentar tu agua, 1 litro de agua, lo pones a calentar por 5 horas. ¿Qué va a pasar con esa agua en 5 horas? Es evidente que se va a evaporar, ¿verdad? Entonces, a ese cambio de el estado líquido al Sublimación, estado gaseoso se le sublimación, llama sublimación. vaporización. Vaporización. Ahora bien, hay casos, chicos, donde la materia pasa del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. A ese cambio de sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido, se le denomina sublimación. Se le denomina sublimación. Entonces, por ejemplo, en el hielo seco. Alfredito, ¿qué es el hielo seco? Mire, en alguna ocasión nosotros hemos parado a un carrito heladero, ¿no? ¿Te has dado cuenta que cuando el señor heladero abre su carrito, surge una especie de vaporcito? ¿Ya? Ya, eso, chicos, es el vapor del hielo seco. Pero ¿quién es el hielo seco? Es dióxido de carbono. El dióxido de carbono, cuando está en estado sólido, se le llama hielo seco. O sea, existen dos tipos de hielo. El hielo de agua, que todos ustedes lo conocen. El hielo de agua, ¿de qué está hecho? Pues de agua. Y el hielo seco, ¿de qué está hecho? De dióxido de carbono. Pero este hielo se llama seco, ¿por qué? Porque tiene una particularidad. El hielo seco no se derrite. El hielo seco no se derrite. O sea, de su estado sólido pasa a su estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ahora, ¿qué sucedería si el hielo seco se derretiría? Si el hielo seco se derrite, chicos, ¿qué pasaría? Supongamos que eso pasase. Si el hielo se derrite, entonces, ¿qué pasaría? Mojaría los helados. Y tus helados ya no se llamarían helados. ¿Cómo se llamarían? Aguados. Entonces, ¿te imaginas deteniendo el heladero? Señor heladero, véndame un aguado. ¿Qué? Entonces el heladero que dice, what the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que véndeme un aguado? No, el señor heladero no vende aguados. ¿Qué vende? Helados, helados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a pasar, chicos. El hielo seco no se derrite. De su estado sólido pasa a su estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, ¿verdad? Entonces, a ver, pregunta. ¿Cuál es el origen de la materia? Bueno, hay algunas teorías, ya, por ejemplo, que te dicen que es de la teoría del Big Bang. Esto, ¿cuál es el origen de la materia? Es bastante debatible, chicos. No va a la clase del día de hoy. Bueno, algunos creen también que es como yo, que el origen de la materia se debe a un ser todopoderoso, a Dios. Algunos te van a decir que es debido a la explosión del Big Bang, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ello, chicos, todavía no hay una respuesta concreta. ¿Cuál es el origen de la materia? Otra pregunta me dicen, profe, ¿qué estados son compresibles? ¿Qué estados se pueden comprimir? El gaseoso. El gaseoso se puede comprimir. Otra pregunta, ¿los sólidos solo se ven afectados por una fuerza externa? No, los líquidos también. Los sólidos, los líquidos o los gases también se pueden ver afectados por una fuerza externa. A ver, otra pregunta. A ver, el Big Bang es polémica. Sí, chicos, esa es polémica. Ya.
Me dicen, profesor, ¿el nitrógeno también haría un proceso de sublimación? Mm, pues en algunos casos sí, ¿de acuerdo? Claro, porque hay nitrógeno. A ver, te explico, chicos. No sé si tú has visto una de las películas cuando el hombre araña pelea contra el hombre lagarto, ¿ya? Hay una escena donde el hombre araña agarra un tubo y congela la cola del doctor lagarto y ¡plac! Luego le rompe la cola. Ese es el nitrógeno líquido, chicos. El nitrógeno de su estado de gas se puede pasar al estado sólido, que es como una especie de hielo. Sí, exacto. El nitrógeno también experimenta proceso de sublimación. Muy bien, Oriana. Tu respuesta es correcta. Exacto, sí. Es más, chicos, te cuento, hay algunos adultos cuando ya pasan los 30 años que se les suele formar por el cuello una especie de lunares, una especie de lunares. Esos lunares se llaman acrocordones, ¿ya? Si nos vamos 30 años al pasado, para quitarte esos acrocordones que te salen en el cuello, no sé si han visto, ¿ah? Generalmente ya le sale a las personas ya abuelitas, de 60, 70, 80 años, a muchas de esas personas les suele crecer bastantes lunares por el cuello. Eso se llama acrocordones. 30 años en el pasado, si el médico quería sacarte esos acrocordones, con un bisturí te sacaba uno por uno, por uno, por uno. Eso es 30 años al pasado. Pero actualmente nuestra tecnología ha avanzado tanto, chicos, que el médico nomás lo único que hace es colocarte nitrógeno líquido. El nitrógeno te lo rocea, o sea, el nitrógeno en su forma original es un gas, pero de ese gas puede pasar a su estado sólido, ¿ya? Entonces, chicos, mediante el nitrógeno líquido que te aplican también se puede, bueno, el nitrógeno líquido que estoy diciendo, el nitrógeno en estado sólido también se puede quitar los agrocordones. A ver, chicos, sigamos. Después sigo leyendo las preguntas porque me voy a atrasar. Otro ejemplo de sublimación es la naftalina. Alfredito, ¿qué es naftalina? Naftalina son unas pelotitas blancas que se venden en la ferretería. Esas bolitas protegen a la ropa contra el moho, contra la humedad. Esas bolitas son bolitas blancas. Esas bolitas son bolitas blancas. Son bolitas blancas, ya, son bolitas blancas. Pero estas bolitas tienen una particularidad. Tú las sacas de su bolsita y conforme van pasando los días, esas bolitas blancas se hacen más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que un día desaparece. Desaparece. Pero no es que en sí desaparezcan, chicos. Lo que pasa es que poco a poco, conforme pasan los días, la naftalina se va sublimando. O sea, de su estado sólido va pasando a su estado gaseoso. ¿Ya? Luego tenemos, por ejemplo, el yodo. Chicos, probablemente tú no hayas visto el yodo en su forma original. El yodo en su forma original tiene forma de piedritas. ¿Alguna vez has visto una piedra que se evapore? Tú dirás, Alfredito, estás diciendo tonterías. ¿Cuándo una piedra se evapore? Pues bien, te presento al yodo. El yodo en su forma original, tiene forma de piedrita, de una piedrita color violeta, que si tú lo dejas al medio ambiente, poco a poco se va a ir evaporando, al igual que la naftalina. ¿Ya? Ahora tú dirás, Alfredito, pero el yodo no es sólido. A mí en mis heridas me han colocado yodo. Sí, Alfredito, yo varias veces me he hecho herida y me han puesto tintura de yodo. O es más, en los perritos también tú ves, ¿no? Cuando les sale heriditas a los perritos, ¿qué les colocan? Un tinte color violeta, un tinte color moradito, ¿verdad? Ese es yodo. Y tú dirás, pero Alfredito, el yodo es líquido. No, chicos, realmente ese yodo no es. Se le llama tintura de yodo. El yodo, aunque tú no lo creas, en su forma original y tan solo en su forma original es sólido. Solamente que te apuesto que a lo mucho, dos o tres, tres alumnos, acá a lo mucho, deben haber visto el yodo en su forma original. ¿Ya? Porque el yodo original no se había sido más, chicos, salvo que vengas de un colegio particular, ¿no? Y en el colegio particular haya tenido laboratorio. Ahí sí, chicos, vas a encontrar el yodo en su forma original, que es un sólido. ¿Ya? Pero ese yodo tiene la particularidad de sublimarse.
O sea, de poco a poco va a ir desapareciendo porque de su estado sólido pasa a su estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ahora bien, todos estos cambios en las flechas amarillas ocurre siempre y cuando hay un calentamiento. Piro. ¿Qué pasaría si ocurre el proceso inverso? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de calentar a los cuerpos los enfriamos? Supongamos que yo tenga acá H2O en forma gaseosa. El H, mejor dicho, hablamos del vapor de agua. Las nubes. Las nubes tienen muchos componentes, es cierto, pero básicamente una nube es vapor de agua. Ahora tú me vas a decir, Alfredito, pero mi profesor de geografía dice esto. Sí, exacto. Pero básicamente, chicos, básicamente las nubes son vapor de agua. ¿Tienen otros componentes? Sí, es cierto que tienen otros componentes, pero básicamente son vapor de agua. ¿Qué pasa cuando las nubes se enfrían? Oye, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de que antes de que llueva, la temperatura baja? O sea, por ejemplo, ahorita hace algo de calorcito, pero si por X o Y motivos empezase a llover, automáticamente, previamente, unos 10 o 20 minutos antes de que llueva, chicos, la temperatura baja drásticamente. ¿Ya? ¿Por qué? Para que el vapor de agua, el agua en su estado gaseoso, pase a estado líquido, previamente, chicos, tiene que haber un enfriamiento, previamente, si no, la nube no se transforma en lluvia. Repito, antes de que ocurra una lluvia, previamente la temperatura tiene que disminuir. De lo contrario, la lluvia no ocurre. ¿Ya? A ese cambio del estado gaseoso al estado líquido, claro, para que llueva, chicos, ¿qué pasa? Las nubes que están en forma gaseosa, ¿en qué se van a transformar? En agua. Cuando llueve, ¿qué pasa? Las nubes se transforman en agua. A ese cambio del estado gaseoso al estado líquido por enfriamiento, se le denomina licuación. Algunos también le llaman condensación. Licuación, condensación. Licuación, condensación. Entonces acá le vamos a poner que también se le denomina, a ver, oh, oh. También se le denomina condensación. 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 Ya, ahora sigamos. Por otra parte, si tú tienes agua líquida, por ejemplo, el agua que bebes, y lo enfrías, lo pones al refrigerador, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa agua se va a volver sólida. Por ejemplo, tu agua líquida, tú lo pones al refrigerador, tú lo enfrías, entonces se va a volver en agua sólida. A ese cambio de líquido a sólido por disminución de la temperatura, se le denomina solidificación. Ahora, el cambio del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido se le llama sublimación inversa o deposición. Por ejemplo, la escarcha, el granizo y la nieve se forman del vapor de agua que hay en el medio ambiente ya por disminución de la temperatura. Por ejemplo, la escarcha es el vapor de agua que hay en el aire. El aire recuerda que tiene vapor de agua. Si no lo sabes, ahora pues lo sabes. El aire tiene vapor de agua. Pero si tú enfrías el aire, ese vapor de agua se va a transformar en agua líquida que es hielo. O sea, ¿cuándo has visto escarcha? Por ejemplo, alguna vez debes haber colocado un recipiente de gaseosa, por ejemplo, una Coca-Cola. Lo pones en el congelador, lo sacas a las 4 horas. ¿Qué pasa? En la superficie de la botella se ha formado una capita de hielo, ¿ya? Esa capita de hielo se le llama escarcha.
Chicos, el granizo, la nieve y la escarcha es hielo. Repito, la escarcha, el granizo y nieve es hielo. Por favor, Dayana, no me garabateen en la pizarra, por favor, chicos. No me garabateen en la pizarra. Ya, gracias. Entonces, chicos, espérate para borrar. Mm, ya. Ahora bien, chicos, sigo. Uy, espérate. Ya, ahora sí. La escarcha, el granizo y la nieve es hielo. Es hielo. ¿De acuerdo? Eso es hielo. Pero si la escarcha, el granizo y la nieve son hielos, ¿por qué tienen formas diferentes? A eso va a depender mucho de las condiciones ambientales en las que sean expuestos el vapor de agua. Bien, si quieres le tomas una captura de esta diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. A ver, vamos a responder algunas preguntas del chat que dice. Franco me dice, ¿la escarcha no es un polvo de color decorativo? Mira, Franco, yo cuando tenía tu edad, yo también pensaba que la escarcha es un polvo de color decorativo dorado. No, lo que pasa es que escarcha tiene dos significados. Es, por ejemplo, la palabra llama. La palabra llama, ¿qué significa? Significa fuego, pero la palabra llama también hace alusión al verbo llamar. Pero la palabra llama también significa el animal auquénido, ¿verdad? Entonces, escarcha también tiene dos significados. Escarcha puede referirse a la escarcha dorada que usas para hacer trabajos manuales, por ejemplo, tarjetas, pero escarcha también significa capa de hielo, ¿de acuerdo? Ya, entonces, la palabra escarcha tiene dos significados. Uno que es el polvo decorativo y otro es hielo. Listo. Otra pregunta que dice, profe, ayúdame con una duda. Cuando una nube está llena de gas, empieza a llover para botar todo el gas acumulado, pero previamente tiene que haber debe pasar dos cosas. Debe haber un exceso de vapor de agua, un exceso de nubes, ya, porque recuerda que para que haya lluvia también debe haber un exceso de nubes, sino qué cosas se va a convertir de gas a líquido. Tiene que cumplirse dos condiciones básicas. Primero, haber un exceso de nubes y luego tiene que disminuir la temperatura. Entonces, cuando tu pregunta dice, cuando una nube está llena, empieza a llover para botar todo el gas acumulado, siempre y cuando baje la temperatura, sí. Siempre y cuando la temperatura baje, comienza a llover. Así es, Dayanara. ¿Qué más? A ver, bueno, esas dos preguntas. Ahora vamos a ver los fenómenos de la materia. Vamos a ver qué son los fenómenos en la materia. A ver, vamos a preguntar al azar. A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. Mm, Dayanara. Dayanara, ¿tú eres o no eres un fenómeno? ¿Estás en el curso de química? A ver, Dayanara, ¿qué me respondes? ¿Eres o no eres un fenómeno? Lo piensa. Hola, Alessandra. A ver, Alessandra, ¿tú crees o no crees que eres un fenómeno? Dayanara me dice que sí es un fenómeno. Ya, Oriana, a ver, Oriana. Oriana, cuéntame. Hola, profesor, ya. Sí me escuché, ¿verdad? ¿Tú eres o no eres un fenómeno? Eric, a ver, Eric, cuéntame. Eric Achiri, cuéntame, ¿tú eres o no eres un fenómeno?
Eric ya prácticamente me ha dado Eric me ha confesado, no lo duda, al menos Dayanara lo dudó. Eric me confirma que sí es un fenómeno. ¿Ya? A ver, Eric me dice, mira, todavía me dice, literalmente sí soy un fenómeno. Muy bien, gracias por tu respuesta, fenómeno. Alfredito, no me faltes el respeto. No soy un fenómeno. Sí eres un fenómeno. Alfredito, no seas malcriado, yo no soy un fenómeno. Créeme, eres un fenómeno. No me faltes el respeto, Alfredito. Mira, para eso tenemos que definir qué es un fenómeno. Chicos, un fenómeno es todo cambio que ocurre en la materia. Por lo tanto, tú eras un fenómeno. Date cuenta, hace 16 o 17 años aproximadamente, ¿ya? Tú eras solamente un espermatozoide. Ahora, mírate a ti mismo. ¿En qué te has convertido ahora? Dime, durante estos 15, 16 o 17 años, tu cuerpo ha estado cambiando constantemente, ¿sí o no? Hace 15, 16 o 17 años tú eras un espermatozoide. Mírate ahora mismo. ¿En qué te has convertido? Dime, durante estos 15, 16 o 17 años, ¿tu cuerpo ha estado cambiando, sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces eres un fenómeno. Exacto, un fenómeno es un cambio. Ustedes en todos estos años han estado cambiando. Recuerda que los fenómenos son cambios que ocurren en la materia. Alfredito, no seas sinvergüenza. Tú también eres un fenómeno. Tú estás pasando solapa, Alfredito, pero tú también eres un fenómeno. Correcto. Yo también soy un fenómeno. Pero ustedes ya son abusivos, pues. Oye, Alfredito, ¿por qué dice que soy un abusivo? Chicos, seamos honestos. En estos 10 últimos años, ¿quién ha cambiado más? ¿Ustedes o yo? Yo hace 10 años tengo la misma talla que tengo ahorita. Tengo el mismo peso que tengo ahorita. Peso lo mismo que peso hace 10 años. Lo único que se ha chancado es mi carita, que bueno, 10 años no pasan en vano. Ya mi carita es lo único que ha cambiado en estos 10 años. Pero en estos 10 años, chicos, ¿quién ha cambiado más? ¿Ustedes o yo? Ustedes, ¿verdad? Ustedes han cambiado más, claro. Hace 10 años no tenías la estatura que tienes ahora. Hace 10 años no tenías el peso que tienes ahora. Hace 10 años ni siquiera tenías el cuerpo que tienes ahorita, la forma del cuerpo que tienes ahorita. ¿Quién ha cambiado más en esos 10 años? Ustedes. Ustedes han cambiado más. ¿Quién es más fenómeno? ¿Quién es más fenómeno? Ustedes. Gracias por su respuesta, mis queridos fenómenos. Así es. Exacto. Franco me dice, el cuerpo sigue evolucionando incluso muertos, ¿correcto? Inclusive después de muertos, nuestro cuerpo sigue cambiando. Yo sigo siendo un fenómeno porque sigo cambiando, pero ustedes han cambiado más. Lo quieras o no lo quieras admitir. Exacto, muy bien. Bien, chicos. Entonces, la materia a su vez se puede dividir, o los fenómenos o cambios de la materia se pueden dividir en tres: físicos, químicos y nucleares. Un fenómeno físico no produce alteraciones en la composición química de la materia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la fórmula química de la materia no cambia. Por ejemplo, el hielo es agua en estado sólido. Pero si al hielo tú le das calor, el hielo se va a transformar en agua líquida. Pero el agua sigue siendo agua. La fórmula H2O no cambia. Lo único que ha cambiado es el estado. El agua del estado sólido, mira, acá esta S significa sólido, cambia a agua, H2O, pero en estado líquido. Esta S significa sólido, esta L que está acá significa líquido. Entonces, en los fenómenos físicos, la fórmula química, que es la composición química, no cambia. Otro ejemplo, si tú rompes un lápiz, la madera del lápiz sigue siendo madera. Chicos, cuando el agua bulle, el agua sigue siendo agua. Cuando tú rasgas un papel, chicos, tú debes saber que el papel básicamente es celulosa. Si no lo sabías, ahora tú lo sabes. El papel está conformado por millones y millones de moléculas de celulosa.
Cuando tú rompes un papel, el papel sigue siendo papel, la celulosa sigue siendo celulosa. Chicos, los metales aumentan su volumen, o sea, se dilatan por acción del calor. Si tú dilatas un metal por calor, el metal sigue siendo metal. Es más, si tú fundes un metal, supongamos que tú tengas una canica de hierro y esa canica de hierro lo pongas a 10.000 grados Celsius. 10.000 grados, obviamente que que el hierro a esa temperatura se va a fundir. Pero el hierro sigue siendo hierro, solamente que está fundido, está derretido para que me lo entiendas mejor. La destilación. Alfredito, ¿qué es destilación? Destilación es la separación de los componentes o de la mezcla de un líquido. Por ejemplo, ¿qué es lo que se pone a destilar? El vino. Chicos, el vino básicamente es jugo de uva. Si no lo sabías, ahora lo sabes. El jugo de vino, básicamente, perdón, el vino básicamente es jugo de uva. Jugo de uva fermentado, es jugo de uva fermentado. Chicos, pero si el vino es jugo de uva, ¿cómo emborracha, chicos? Ah, ya te explico. Cuando el jugo de vino se fermenta, cuando el jugo de uva, perdón, cuando el jugo de uva se fermenta, va a generar alcohol. Pero chicos, para que se pueda sentir la parte del alcohol, tú tienes que separar al agua del alcohol. Recuerda que el jugo de uva fermentado es vino, pero como todo jugo hay agua, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en la destilación? En la destilación se separa el agua, el jugo de uva, del alcohol. Claro, mira, te voy a contar una experiencia que me pasó. Cuando yo estaba en la universidad, ya en mi primer año, ya tenía 20 años, y ya pues teníamos que tomar vino, o sea, ya era la verbena, me acuerdo, una celebración que hay acá en la universidad, entonces tomamos vino. Pero como no teníamos dinero, me acuerdo que compramos vino de 5 soles, ¿ya? Que no teníamos plata, pues comprende, pues en ese tiempo tú eres alumno, tu primer año de universidad, de verbena, 20 años, vives de las propinas de tus padres. Bueno, entre mis compañeros nos reunimos algo de 50 soles. Al final compramos 10 vinos con 50 soles, 5 soles el vino, ¿ya? Pero había una particularidad. Nosotros tomábamos el vino y no nos emborrachábamos. ¿Por qué? Porque yo decía, oye, pero ¿por qué no nos pasa nada? Hemos tomado 10 vinos y seguimos ilesos. Chicos, nos estafaron. Ese vino no estaba destilado. Recuerda que el vino es jugo de uva y como todo jugo tiene agua. Entonces, ¿qué se hace en la destilación? Se separa el agua del alcohol, pero el agua sigue siendo agua y el alcohol sigue siendo alcohol. Simple y llanamente que se han separado. Ya, a ver, preguntas en el chat. ¿Qué dice? A ver, eso de seguro era agua de caño. Sí, probablemente, dice, eso seguro era agua de caño. Bueno, era jugo de uva, o sea, el vino es jugo de uva, chicos. ¿Ya? Pero para que el vino te emborrache, tienes que separar el agua del alcohol. Como todo jugo tiene agua, pero si tú no lo destilas, entonces va a seguir el agua. Probablemente era saborizante, tal vez. ¿Quién sabe, chicos? ¿Quién sabe? Conclusión, chicos, en los fenómenos físicos, la fórmula química, o sea, la composición química, no cambia, ¿no? Por ejemplo, si rompes un papel, el papel sigue siendo papel. Si tú fundes un metal de cobre, el cobre sigue siendo cobre, solamente que se ha fundido, se ha derretido. Muy diferente a los fenómenos o cambios químicos. En los cambios químicos sí hay alteración de la fórmula química. La fórmula química, la composición química se altera. Por ejemplo, tenemos la oxidación. Chicos, supongamos que tú tengas un metal, un clavo de hierro, ¿ya? La fórmula del hierro es Fe, para los que no lo sepan. Si tú tienes un clavo de hierro
y ese clavo lo oxidas. ¿Qué significa oxidar? Oxidar es que lo coloques al contacto con el oxígeno del aire. Si al hierro tú lo colocas con el oxígeno del aire, entonces ¿qué pasa? ¿El oxígeno qué hace el oxígeno? El oxi. El oxi. Oxígeno oxida. ¿Ya? Entonces, cuando el hierro se pone en contacto con el oxígeno lo oxida. Y la fórmula cambia, mira. Al inicio, ¿qué tienes acá? Hierro, Fe. Y al final, ¿qué tienes? Hierro alterado con oxígeno. ¿Te das cuenta que la fórmula química se ha alterado? Al inicio tenías el Fe, que es el hierro, y al final, ¿qué tienes? El feo. El hierro alterado con el oxígeno. Entonces, en este momento, la fórmula química se ha alterado de Fe al Fe alterado con el oxígeno. Entonces, como la fórmula química se ha alterado, entonces hablamos de un fenómeno químico. Chicos, en los fenómenos químicos, la fórmula química se altera. A ver, por ejemplo, chicos, la palabra combustionar significa quemar. Mira, si tú rompes un papel, ya te dije que el papel es básicamente celulosa. Si tú rompes un papel, la celulosa sigue siendo celulosa. Pero ¿qué pasaría si tú quemas un papel? Tú tienes un papel y lo quemas. Ah, el papel ya deja de ser celulosa. Claro, si tú rompes un papel, el papel sigue siendo papel. Pero si tú quemas el papel, ah, el papel deja de ser papel. ¿Para transformarse en qué? En ceniza y en vapores. En ceniza y en vapores. Por lo tanto, la combustión significa quemar. Cuando tú combustionas el papel, cuando tú quemas el papel, estamos hablando de un fenómeno químico. La palabra combustión significa quemar. Combustionar significa quemar, arder. Chicos, cuando los metales se corroen, ¿qué quiere decir corroer? O sea, cuando son afectados eh, por condiciones agresivas del medio ambiente, ya sea agua salada, yo qué sé, o agua simplemente, óxidos, yo qué sé. La corrosión significa en el ataque a los metales por condiciones agresivas del medio ambiente. Chicos, la putrefacción también sería un cambio químico. La composición cambia. Por ejemplo, chicos, una carne recién fileteada no tiene los mismos nutrientes que una carne descompuesta por más de 30 días al medio ambiente. Cuando tú te comes la carne fresca, entonces esa carne está lleno de nutrientes. Pregunta, pero si tú dejas la carne, tírala a tu techo por un mes y trata de consumir esa carne. Chicos, la fórmula química, la composición química de esa carne ha cambiado completamente. Ahora, chicos, ya no está lleno de nutrientes. Toda la fórmula de esos nutrientes se fue hacia abajo. Cambió. La carne cuando está fresca está lleno de proteínas, de vitaminas, pero cuando están descompuestas, chicos, ya eso cambia. La fórmula química ha cambiado. Lo mismo cuando tú digieres, por ejemplo, tú tienes una manzana muy sabrosa, la digieres, ¿qué va a pasar? Chicos, esos nutrientes de la manzana ahora se van a transformar en ATP, adenosín trifosfato, que son moléculas que te dan energía. O sea, los nutrientes de la manzana ahora se transforman en qué? En ATP, que es energía, para que tu cuerpo pueda moverse. La fotosíntesis también es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque el oxígeno que tú inhalas se termina transformando en dióxido de carbono. Lo mismo que ocurre en la lluvia ácida, chicos. ¿Es posible que llueva ácido del cielo? Sí, chicos. Ya te había dicho hace un momento que las nubes básicamente son vapor de agua. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el medio ambiente está súper, pero súper contaminado. Entonces, ¿qué va a pasar?
el vapor de agua al reaccionar con eh, el azufre o los nitratos del medio ambiente ya no se transforma, ya no es agua líquida, se transforma ahora en ácido. O sea, el H2O ahora se va a transformar en ácido. La fórmula química del agua cambia en la lluvia ácida. Bueno, entonces lo más importante son los fenómenos físicos y químicos. Hay otro fenómeno también llamado fenómeno nuclear, ¿ya? Que es cuando la composición química, o sea, la fórmula química de la materia cambia completamente. Oye, no te confundas. En un fenómeno físico, la fórmula química no cambia. Si tenías agua al inicio, al final vas a tener agua. En un cambio químico, la fórmula química se altera. Por ejemplo, si tú tienes hierro al inicio, al final, ¿qué tienes? Hierro alterado con oxígeno. Pero en un cambio nuclear, la fórmula química cambia completamente. Por ejemplo, acá al inicio tú tienes dos hidrógenos. Al final ya no tienes hidrógeno. Al final, ¿qué tienes? Helio. Ya no hay hidrógenos, ahora hay helio, un elemento llamado helio. La fórmula química cambia completamente. Pero ¿cómo identificar a un cambio nuclear? Chicos, todo aquello que se relacione con bombas nucleares, bombas atómicas, radioactividad, todo ello será un cambio nuclear. Por ejemplo, la fisión nuclear y la fusión nuclear, que son técnicas para hacer bombas atómicas. Ya. Ok, chicos, por ejemplo, la fisión nuclear y la fusión nuclear son técnicas para hacer bombas atómicas, son cambios nucleares. La transmutación nuclear. Alfredito, ¿qué es transmutación nuclear? La transmutación nuclear consiste en cambiar un elemento a otro. Por ejemplo, el plomo, que es un metal súper pesado, que lo usan, por ejemplo, para entrenar el cuerpo, ¿ya? El plomo o el cobre se pueden transformar en oro. ¿Qué? ¿Un metal se puede transformar en oro? Sí. Alfredito, yo tengo bastantes monedas. Hagámonos ricos. Chicos, de que se puede, se puede. Pero de que sea viable económicamente, no es viable, chicos. O sea, tú puedes transformar el metal plomo en oro, sí se puede. Puedes transformar el cobre en oro, sí. Acaba de ver la dulce, pues. Fue un pequeño corte comercial que ocurrió, chicos. Cámbiese, claro. Bien, chicos, sigamos con la explicación. Ahora bien, chicos, sabiendo esto, si quieres tomar una captura a la diapositiva ya para resolver algunas preguntas, ya, le toma captura en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. A ver, vamos a la pregunta 2. Con respecto a los cambios de estado, márquelo incorrecto.
Lo incorrecto sería la D de dado. Dicen que deposición es el cambio de líquido a sólido. No, chicos. ¿Qué es deposición? A ver, la deposición es el cambio del estado gaseoso al estado sólido, no al estado líquido. Listo, si quieres le tomo captura la día, pues 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aunque al final te voy a mandar el material, ¿ah? Vamos a la pregunta número 4. Dice, respecto a las transformaciones o fenómenos de la materia, indicar como cambio físico o cambio químico según corresponda. Chicos, el metabolismo celular sería un cambio químico. La condensación del vapor de agua, ¿qué sería? Mira, para que te hagas, mira, acá, chicos. Químico, La condensación, puedes visualizar físico, acá, mira. La condensación. ¿Ves que dice condensación? ¿Qué tipo de cambio es? Cambio de estado físico. Todos estos cambios de estado son cambios de estado físico. Acá lo voy a anotar ya. Cambios de estado físico. Todos estos son cambios de estado físico. Físico. O sea, la fusión, la vaporización, la solidificación, la licuación, la sublimación a inversa o deposición son cambios de estado físico de la materia. Por ende, chicos, regresamos a la pregunta. La condensación del vapor de agua sería un cambio físico, 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 físico. Luego, hornear un pastel. Chicos, cuando tú horneas un pastel, lo que en sí estás haciendo es quemar la superficie, quemar ligeramente. Ya habíamos dicho que combustionar significa quemar. Entonces, cuando tú horneas la superficie de un pastel, eso sería un cambio químico. Entonces, la clave a marcar sería la B de beso. Químico, físico, químico. Listo. A ver, vamos a ver en el chat preguntas. Listo. A ver, dice, complete el siguiente esquema respecto a los cambios de estados de agregación y determine la alternativa correcta. A ver, A ver, dice que, a ver, si yo uso el cuadrito, acá dice condensación, mira, acá dice condensación. Oye, ¿condensación qué es? ¿Qué es condensación? Es el cambio de gas a Del líquido. estado El gaseoso a cambio de líquido. gas a líquido es condensación. Que acá dice condensación. Es el cambio. Tú sabes, chicos, que condensación es el cambio de gas a líquido. Ah, entonces este 2 que debe ser gas. Ese 2 debe ser gas. Gas. Si el primero es gas, el del medio es líquido, uno que tiene que ser, uno tiene que ser sólido. Este uno tiene que ser sólido. Ahora bien, por otra parte, el cambio de gas a sólido se le llama sublimación inversa o deposición. Entonces por acá puedo colocar que esto se llama sublimación inversa o deposición. Ahora bien, el cambio de estado sólido al estado líquido, de sólido, a ver, primero de líquido a sólido, de líquido a sólido, de líquido a sólido se llama sublimación, perdón, solidificación. Solidificación.
Recuerda que el cambio de sólido a líquido, a ver, de sólido a líquido, a ver, de líquido a sólido es solidificación y de sólido a líquido se le llama fusión, según lo que les mencioné hace un momento. Y por último, el cambio de sólido a gas se le llama sublimación. De sólido a gas se le llama sublimación. Sublimación. Ya, entonces, ¿qué te dice? Que marque la alternativa correcta. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Ayúdame. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La alternativa correcta sería... Ah, me falta una, ¿no? A ver. Bueno, sí sería la C de capibara. Exacto. Muy bien, chicos. La clave correcta a marcar sería la C de capibara. Capibara. Capibara, 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 capibara. Claro, el cambio de líquido a gas se llama evaporación. Listo. Muy bien, chicos. Muy bien, Ginty. Muy bien, Lía. Muy bien, Camila. Muy bien, Sovni. Muy bien, Eric. Muy bien, Valeria. Ese Eric ha venido motivado el día de hoy. Excelente, Eric. Excelente participación. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Sol. Muy bien, Fernanda. Muy bien, Araceli. Muy bien, Oriana. Muy bien, Eri. Muy bien, Oriana. Excelente. Luana, muy bien. Listo. Vamos a la pregunta número 6. Indique verdadero y falso. La materia es todo aquello que posee masa y volumen. Eso sería verdura. Lo había dicho al inicio de clase, chicos. Siguiente dice, la materia se puede encontrar como una mezcla o como una sustancia. Eso todavía no lo he dicho, pero es verdadero, chicos. En un momento te lo voy a explicar con detalle. Siguiente, una sustancia simple está formada por un solo elemento. Todavía no te lo he dicho, pero eso es verdadero. En un momento te lo explico, en un momento te lo explico. Por ahora ponle que la clave es la A de Alfredito. Ya, en un momento te lo explico esto con detalle. Ya. A ver, chicos, en la pregunta número 15 dice, continuamente ocurren cambios en la materia que nos rodean. Algunos hacen cambiar el aspecto, la forma, el estado, la composición, entre otros. Al respecto, determine el tipo de cambio físico o químico que se menciona en los siguientes enunciados. A ver, si has estado atento, chicos. La corrosión. La corrosión, ¿qué tipo de estado es? ¿Qué tipo de cambio es? ¿Físico o químico? ¡Hala! Químico, Ya, químico, ¿verdad? Ya estaba en las diapositivas. Siguiente, la pulverización de una tableta de aspirina. Oye, si tú tienes una tableta de aspirina y tú la chancas, la pulverizas, la aspirina sigue siendo aspirina. Por lo tanto, el cambio sería físico porque la aspirina sigue siendo aspirina. Ah, entonces, chicos, acá esto sería cambio físico. Siguiente, la fermentación de la uva. Chicos, eso sería químico, ya lo expliqué hace un momento. La clave a marcar sería la E de enano. La E de enano. Ah, veo que el chat se ha repletado. Muy bien, chicos, excelente participación. ¡Wow! Lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien Sebastián, muy bien Eric, como siempre participando, muy bien Oriana, Eric y Oriana, excelente participación la del día de hoy, muy bien chicos. Ahora vamos a ver chicos la clasificación de la materia. La materia, a ver chicos, antes quiero hacer unos ajustes.
Ya. Chicos, la materia se puede clasificar en sustancia pura y mezcla. Mira, te voy a decir la diferencia. Una sustancia pura es todo aquello que tiene fórmula química. Por ejemplo, el agua, ¿cuál es la fórmula química del agua? A ver, te leo. ¿Cuál es la fórmula química del agua? Muy bien, chicos. H2O. Todo lo que tiene fórmula química es una sustancia. El agua tiene fórmula química, por lo tanto, el agua es una sustancia. A ver, otra. Fórmula química del dióxido de carbono. A ver, te leo en los comentarios. Te leo. Muy bien, excelente, chicos. Excelente. Dióxido de carbono. Como el dióxido de carbono tiene una fórmula química, entonces es una sustancia. A ver, otra más difícil. Hace un momento lo había dicho. Fórmula química del hierro. Ah, muy bien, excelente. Se han estado atentos. Es Fe. A ver, otra más tranca. A ver, te creo si me la respondes. Te creo si me la respondes. ¿Cuál? Te creo. ¿Cuál es la fórmula química del mercurio? A ver, te creo. Te creo si me lo respondes. ¿Mg? ¿Seguro que es Mg? Es Hg, chicos. Hg. Exacto. Entonces, conclusión. Todo aquello que tiene fórmula química es una sustancia. A ver, te apuesto que la siguiente pregunta no me la respondes. A ver, ¿cuál es la fórmula química del, de la pizza hawaiana? Ah, ya ves, te quedas callado, ya ves. ¿Cuál es la fórmula química de la pizza? Exacto, es una mezcla. Muy bien, Álvaro, muy bien. Pajuelo Delgado, ¿de acuerdo? Excelente. Chicos, aquello que no tenga fórmula química es una mezcla. Por ejemplo, la pizza. La pizza no tiene una fórmula química. ¿Por qué? Porque una pizza es una mezcla de ¿qué? Mezcla de harina. Una pizza hawaiana, por ejemplo, es una mezcla de harina, de queso, de salsa de tomate, de jamón, de piña. ¿Ya? Entonces, chicos, aquello que no tenga fórmula química es una mezcla. Por ejemplo, fórmula química del arroz con pollo. El arroz con pollo no tiene fórmula química, porque recuerda que el arroz con pollo es una mezcla de ¿qué? De arroz y pollo. Por eso se llama arroz con pollo, pues, porque tiene arroz y tiene pollo. Claro, también tiene otros componentes, ¿no? Tiene, por ejemplo, arvejita, tiene, por ejemplo, zanahoria, tiene, por ejemplo, huancaína, tiene, por ejemplo, cilantro, etcétera. Entonces, recuerda, una sustancia pura es aquella que tiene una fórmula química, o sea, una composición química definida. Chicos, cuando hablemos de composición química, por ahora tomémoslos que es fórmula química. Por ahora, cuando te diga composición química, me refiero a la fórmula química. En una sustancia pura, la fórmula química está definida, es decir, no cambia. Ya es algo que ya está determinado. La sustancia, a su vez, se clasifica en sustancia simple o elemental o en sustancia compuesta o compuesto. Una sustancia simple o elemental está formado por un solo elemento. Una sustancia compuesta o compuesto está formado por más de un elemento. A ver, una sustancia simple o elemental, ya te había dicho, está formada por un solo elemento. Por ejemplo, el oro, la plata, mira, acá hablamos de un elemento, acá también el cobre, el oxígeno diatómico está formada por dos átomos, pero de un solo elemento, oxígeno. El ozono está formado por tres átomos, pero de un solo elemento, oxígeno. El fósforo blanco está formado por cuatro elementos, por cuatro átomos, pero de un solo elemento, fósforo. Tú dirás, Alfredito, pero yo cómo sé qué es un elemento. Chicos, un elemento es todo aquello que aparece en tu tabla periódica. De ahora en adelante, chicos,
Cuando lleves el curso de química, al costado tuyo debes tener tu tabla periódica. Al costado tuyo debes tener tu tabla periódica. Yo, por ejemplo, acá tengo mi tabla periódica. No sé si se llega a ver, a ver. Mira, uy, chispas. No, no lo llega a captar, no lo llega a captar la cámara. Pero acá tengo mi tabla periódica. Ay, chispas, no lo capta la cámara. A ver, oh, no lo llega a captar la. A ver. mm, Mira, acá yo tengo mi tabla periódica. No sé si se ve. Ya, ustedes también deben tener su tablita periódica, chicos. Ustedes también, todas las clases de química deben tener su tabla periódica. Todos aquellos que aparecen en la tabla periódica son elementos químicos. El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, todos aquellos que aparecen en tu tabla periódica son elementos químicos. ¿De acuerdo? Ya sabes, de ahora en adelante, en tu clase de química siempre debes tener tu tabla periódica al costado. Al costado. Ahora, una sustancia compuesta o compuesto está formado por dos o más elementos. Por ejemplo, el agua está formado de dos elementos, hidrógeno y oxígeno. La sal común, cloruro de sodio, está formada por sodio y cloro. La glucosa está formada por tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. El etanol está formado por tres elementos. Mira, que es el elemento carbono, el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. Una mezcla, chicos, por otra parte, tiene una composición variable, porque una mezcla es la combinación de sustancias. La mezcla, a su vez, se puede clasificar en mezcla homogénea, llamada también solución, y en mezcla heterogénea. Una mezcla homogénea se caracteriza porque presenta una sola fase. Alfredito, ¿qué es una sola fase? O sea, sus componentes no se pueden diferenciar ni a simple vista ni con ayuda del microscopio. Entonces acá puedo colocar en una mezcla homogénea. mm, uy, a ver, en una mezcla, a ver, hoy no puedo ver lo que escribo, a ver, sus componentes no se diferencian ni con ayuda del microscopio ni a simple vista. Sus componentes no se diferencian ni a simple vista ni con ayuda del microscopio. Por ejemplo, en el agua potable. ¿El agua potable qué contiene? Agua. Pero chicos, el agua potable no solamente contiene agua. El agua potable también tiene cloro. ¿En qué momento añaden el cloro? Chicos, toda agua potable tiene cloro. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Para desinfectar el agua, siempre se tiene que aplicar una dosis de cloro. Por lo tanto, el agua tiene cloro, el agua potable tiene cloro. También tiene otros componentes, por ejemplo, tiene sodio, calcio, magnesio, carbonato, bicarbonato, ¿ya? Pero esos componentes no se pueden ver a simple vista.
Ni siquiera con ayuda del microscopio. Ya, ni siquiera con ayuda del microscopio. Pero Alfredito, si no se puede ver ni con ayuda del microscopio, entonces, ¿cómo se sabe que el agua potable tiene cloro? Fácil, porque tú lo has añadido al momento de desinfectar el agua. ¿Cómo sabes que el agua potable tiene carbonato y bicarbonato? Chicos, cuando ustedes ponen a hervir el agua en una tetera, tú te das cuenta que en la base de la tetera se forma un sólido color blanco. ¿Cómo se llama ese sólido blanco que se forma en la tetera? A ver, ¿cómo se llama? ¿Tú lo conoces? ¿Cómo se llama el sólido blanco que se forma en la base de la tetera cuando hierves el agua? ¿Cómo se llama el sólido blanco que se forma en la base de la tetera cuando hierves el agua? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sarro. Sarro. ¿De dónde salió ese sarro? Del agua potable. Cuando tú calientas el agua potable, ese sarro en sí es carbonato y bicarbonato. Tú le llamas sarro, pero su nombre químico es carbonato y bicarbonato. ¿De acuerdo? Su nombre químico es carbonato y bicarbonato. El sarro es carbonato y bicarbonato. ¿De acuerdo? El sarro es bicarbonato. Ahora, a simple vista no se puede, ni siquiera con el microscopio, pero cuando tú lo calientas, poco a poco se va formando. Ahora bien, sigo. El aire. Chicos, como todos ustedes saben, el aire tiene oxígeno, pero no solamente tiene oxígeno, también tiene dióxido de carbono. Ya solamente que ese dióxido de carbono no se puede ver, ni a simple vista, ni con ayuda del microscopio. Ahora tú dirás, pero si no se puede saber, ¿cómo entonces, o sea, si no se puede ver ni con el microscopio, ¿cómo sabes que el aire tiene dióxido de carbono? Fácil, chicos, ¿tú inhalas qué? Inhalas oxígeno. ¿Qué exhalas? Dióxido de carbono. Como tú estás exhalando dióxido de carbono, se sobreentiende entonces que en el aire debe haber dióxido de carbono. El aire también tiene nitrógeno, solamente que tú no respiras nitrógeno. Las plantas absorben el nitrógeno. El aire tiene vapor de agua. ¿Cómo sabes que el aire tiene vapor de agua? Chicos, en los océanos hay mucha agua. Cuando esa agua se le calienta por acción del sol, parte de esa agua se evapora. Entonces se sobreentiende entonces que el aire debe tener vapor de agua. Luego tenemos el vinagre. El vinagre es ácido acético con agua. Las aleaciones como el bronce, el latón y la amalgama también son mezclas homogéneas. A ver si me estás entendiendo. ¿El agua salada es una mezcla homogénea o heterogénea? Habla. A ver si me estás entendiendo. ¿El agua salada qué es? ¿Homo o hetero? ¿El agua salada qué es? ¿Homo o hetero? Habla. Homogénea. ¿El agua qué tiene? ¿Qué tiene? Agua y sal. Pregunta, ¿tú puedes diferenciar el agua de la sal? No se puede. Pero ¿cómo sabes que el agua salada tiene sal? Fácil, pruebas un poquito. Pero tú dirás, Alfredito, oye, ¿y no puede ser que el sabor se deba al medio ambiente? Puede ser que sí. Entonces, ¿cómo haces para separar el agua de la sal? Fácil. Pones a hervir el agua y el agua se evapora. ¿Y qué es lo que va a quedar? La sal. Conclusión, el agua salada que tenía sal, aunque tus ojos no lo puedan percibir. Es más, ni siquiera el microscopio lo puede percibir. Lo que pasa, chicos, es que cuando la sal se pone en contacto con el agua, la sal se vuelve muy, pero muy pequeñita. Tan pequeña que ni el microscopio lo puede distinguir. Pero, se sabe que el agua salada tiene sal, solamente que tu ojito no lo puede percibir. Por otra parte, en una mezcla heterogénea, sus componentes ya se pueden distinguir, ya sea a simple vista o con ayuda del microscopio. Entonces acá, en la mezcla heterogénea, vamos a colocar, si se diferencian los componentes. Acá, si se visualiza
sus componentes. Uy, se me borró una E. Listo. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, en la pizza tú puedes diferenciar los componentes. ¿Qué componentes tiene la pizza? El queso, jamón, la masa pan. En el concreto, por ejemplo, las columnas de las paredes están hechas de concreto. Tú agarras una comba, un martillo, ¡puaj! Rompes un pedacito de concreto. Cuando tú rompes concreto, ¿qué puedes visualizar? La piedra chancada, el cemento, que son esas partículas color ploma, la arena, que es esas partículas de color mostaza. Luego, en el agua y el aceite también fácilmente se diferencian los componentes. ¿Quién es el agua? ¿Quién es el aceite? ¿De acuerdo? Chicos, los compuestos pueden pasar a sustancias simples mediante unos métodos o cambios llamados químicos. Y las mezclas pueden volverse sustancias mediante unos cambios llamados cambios físicos. Listo. Otras cuestiones más, chicos. En la mezcla heterogénea ya te dije que se pueden visualizar los componentes, ya sea a simple vista o con ayuda del microscopio. Por ejemplo, en la sangre. En la sangre se pueden visualizar los componentes, pero en este caso con ayuda del microscopio. Si tú pones la sangre al microscopio, tú puedes visualizar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el plasma. Chicos, los lácteos. En los lácteos también se pueden visualizar la separación de los componentes. A ver, ejemplos de lácteos. La leche, el queso, el yogur, el manjar blanco, la mantequilla. En los jugos, también, chicos, los componentes se pueden diferenciar, ¿de acuerdo? Se pueden diferenciar. Por ejemplo, tú a un jugo recién licuado, déjalo reposar durante media hora. ¿Qué va a pasar? La fruta picada se va a separar del agua. La gelatina también, sus componentes se diferencian fácilmente. En la gelatina. Ahora bien, chicos, si quieres le tomas una captura a esta diapositiva para resolver el resto de preguntas. Ya, si deseas, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, plin, 0. Acá ya lo tengo.
Espérate. Acá ya te pongo algunos ejemplos adicionales. Ya. Chicos, todo lo que dice agítese antes de consumir o agítese antes de usar también es un ejemplo son ejemplos de mezclas heterogéneas. Por ejemplo, los frugos, los jarabes, la pintura, los aerosoles, todo aquello que diga agítese antes de consumir son ejemplos de mezcla heterogéneas. ¿Listo? A ver, chicos, en la pregunta número 1 dice, de la clasificación de la materia respecto a las mezclas, indique aquella mezcla que no, que no es una mezcla homogénea. Eso sería el yogur. Recuerda que los lácteos son mezclas heterogéneas. Entonces, sería el yogur. A ver, acá te dice que indiques aquella mezcla que es heterogénea. Evidentemente la pintura. Yo te dije, todo aquello que diga agítese antes de consumir o de usar. La pintura dice agítese antes de consumir o agítese antes de usar. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. Claro, tú compras una pintura, chicos. En el envase de la pintura dice agítese antes de usar. Luego te dice que acá hagas la relación correcta. Yo les había dicho, chicos, que el vinagre es un ejemplo de mezcla homogénea. Luego, el arroz con pollo, también les había dicho que es un ejemplo de mezcla heterogénea. El selenio es un elemento de la tabla periódica. Tú revisas tu tabla periódica, el selenio es un elemento químico. Por último, ya el metano es lo que sobra, pues el metano sería un compuesto. La clave sería, a ver, la a ver, 3A. ¿Cuál sería la clave? Ayúdame. Uno de 12, 3A y 4. Ah, ya. Capibara, capibara. La clave a marcar sería la C de capibara. Ya. Por último, chicos, vamos a ver las propiedades de la materia. La materia tiene propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas son aquellas que para ser medidas no necesitamos modificar la composición de la materia. Y estas a su vez se pueden clasificar en extensivas e intensivas. ¿De acuerdo? Las extensivas dependen de la masa. Por ejemplo, la masa propiamente dicha depende de la masa. El peso también depende de la masa. El volumen también depende de la masa, porque mientras más voluminoso sea un cuerpo, mayor masa tendrá. La longitud también depende de la masa, porque mientras mayor longitud tenga un cuerpo, mayor masa tendrá. El área también depende de la masa, porque mientras más área tenga un cuerpo, mayor masa tendrá. Por otra parte, las propiedades intensivas no dependen de la masa, como por ejemplo, el color, el olor, sabor, la densidad, no dependen de la masa. ¿De qué color es un litro de sangre? Rojo. ¿De qué color son 3 litros de sangre? Rojo. ¿De qué color son 5 litros de sangre? Rojo. Entonces, el color no depende de la sangre, al igual que el olor. ¿A qué huele 10 gramos de fresas? A fresas. ¿A qué huele 30 gramos de fresas? A fresas. ¿A qué huele 1 kilogramo de fresas? A fresas. El olor no depende de la masa. El sabor también. ¿A qué sabe 10 gramos de pollo? A pollo. ¿A qué sabe medio kilo de pollo? A pollo. ¿A qué sabe 1 kilogramo de pollo? Pues a pollo, no va a saber a chocolates. Listo. Bien, chicos, por ahora nos vamos a quedar hasta acá, chicos. ¿De acuerdo? Hasta aquí nos vamos a quedar. Ya el material te lo puede enviar, lo dejo guardado acá para que te lo envíe la tutora. ¿Correcto? A ver. Bien, chicos, esto sería conmigo todo por el día de hoy.
Y conmigo ya nos estaremos viendo la próxima sesión. Un abrazo para todos y conmigo hasta la próxima sesión. Bye bye. Cuídense.